Buenos días. Esto es estadística descriptiva, sesión 105. Vamos a tratar lo que es la unidad 2, lo que considero el tema más importante de estadística descriptiva. Vamos a hacer una presentación para explicar unos cuantos conceptos. Tenemos qué es la organización de los datos. Una distribución de frecuencias es un arreglo u ordenación de valor en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, sus frecuencias. Ejemplo, tengo una tabla de distribución de frecuencia de variables cualitativas. ¿Ustedes son cuáles son las variables cualitativas? Que son aquellas que tienen como objeto cualidades, atributos, características. Ejemplo, aquí tengo la variable facultad, la variable facultad. Facultad, en la universidad hay varias facultades, entre ellas está economía, ingeniería, medicina, humanidades, artes. Esas respuestas de la variable facultad se llaman categorías. Esas respuestas de la variable facultad se llaman categorías. Ejemplo, si tuviéramos aquí en vez de facultad la variable sexo, las categorías fueran femenino y masculino. Yo pregunto, si tuviéramos aquí la variable religión, ¿cuáles fueran las categorías? Las religiones que existen, maestro, católico, Exacto. protestante, evangélico, Okay. Y si fuera estado civil, casada, Soltero, soltera, casado, todo. okay. unión libre. Entonces, eso se entiende. Sí, perfectamente. Sí, profesor. Cuando hay una tabla de variable cualitativa, aquí arriba va la variable y aquí van las categorías de la variable, que son las respuestas de la variable, como yo le llamo. Ok. Esta columna de la derecha de números significa el número de personas que pertenecen al grupo de la categoría. Ejemplo, aquí dice en esta tabla que 20 profesores son de la Facultad de Economía, que hay 27 profesores de la Facultad de Ingeniería, 32 profesores de la Facultad de Medicina, 14 profesores de Humanidades y 7 de Artes. Eso es lo que dice ahí, en esa tabla. Cuando la tabla es cuantitativa, como esta, entonces las categorías, lo que va aquí la respuesta, no se llaman categorías, sino que se llaman clases. Cuando la variable es cuantitativa, las respuestas de la variable no se llaman categorías, se llaman clases. Son clases. Esta variable se llama tiempo en servicio, el tiempo que dura una persona en servicio trabajando, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19, de 20 a 24. Y dice que 20 profesores tenían en servicio entre 0 y 4 años, 27 entre 5 y 9, 32 entre 10 y 14 y así por el estilo. Continuamos, eso se entiende también, ¿verdad que sí? Sí, profesor. Sí, maestro. Entonces, lo más importante de esta asignatura es que usted comprenda lo que le estoy explicando ahora. De aquí depende todo. Existen elementos de una distribución de frecuencias. ¿Cuáles son esos elementos? El primero se llama clase, que es de lo que estaba hablando casi ahora. Son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencias. Son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencias. ¿Cuáles son las clases?
De 0 a 4, eso es una clase. De 5 a 9 es otra clase. ¿Cuántas clases tiene esa tabla? 6. 5 clases. Ok. Ah, sí, 5. Esa tabla tiene, a ver si le aumentamos el tamañito, porque mira, está muy pequeñito. Vamos a ponerle así al mínimo. Ok. Esa tabla tiene 5 clases. 5 clases tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quién me dice cuál es la tercera clase? La tercera clase es de 10 a 14 años, ¿Y la quinta? de 20 a 24 años, ¿La primera? de 0 a 4 años, ¿La cuarta? de 15 a 19 años, ¿Y la segunda? de 5 a De 9 5 a años. 9. ¿Eso se entiende? Perfectamente. Usted debe comprender de esa tabla, debe comprender que esas respuestas se llaman clase, que esa tabla tiene 5 clases, cuáles son y en qué orden están, cuál es la primera, cuál es la segunda. Esto que está al lado se llama FI, frecuencia absoluta simple. FI se llama esta columna. En este caso, en vez de FI, tiene el nombre que es número de profesores, pero esa es la frecuencia absoluta simple, FI, esa columna. Ahí dice, un ejemplo, en el examen, yo de buena gente le pongo que cuál es el valor de la frecuencia absoluta simple de FI en la tercera clase. ¿Cuál es el valor en la tercera clase de FI? 32. Hay gente que me pone 7. Por eso hago énfasis en que usted sepa cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Si yo pregunto por la tercera, es de 10 a 14. Usted tiene que responderme con el FI de la tercera, que es 32. Ahora, si yo pregunto por la primera, ¿cuál es el valor? 20. ¿Y la cuarta? 14. 14. Entonces, yo le doy una tablita en el examen y pregunto, ¿cuál es el valor de la frecuencia absoluta de la tercera clase? ¿Cuál es el valor de la frecuencia relativa de la primera clase? ¿Cuál es el valor? Y ahí se queman. La suerte que eso no vale muchos puntos. Pero que yo no entiendo por qué. Porque una gente ya a esta edad, a este nivel que están ustedes, debe saber qué significa primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y hasta octavo, digo yo. Bueno, si se entendió eso, muy bien, continuamos. Clase abierta. Una clase abierta es aquella que no tiene límite determinado. Un ejemplo dice mayor de 24 años. Tiene un solo límite que es el 24, de 24 en adelante, pero no tiene un límite de cierre. ¿Ok? Límite de clases. Existen 2 límites de clase y son los valores que determinan a una clase. Son el límite inferior y el límite superior. O sea, que la clase, al menos que sea abierta, tiene 2 límites. Límite inferior y límite superior. El límite inferior es el que está a la izquierda de la clase. Es el número más pequeño, el que está a la izquierda de la clase. Eso usted debe saberlo, pero muy bien. Y límite superior es el que está a la derecha de la clase. Inferior a la izquierda, el superior a la derecha. Entonces yo pregunto alegremente, en la cuarta clase, ¿cuál es el límite superior? 19. 19. ¿Y el inferior? 15. 15. 15. Y en la segunda clase, ¿cuál es el límite inferior? 5. 5. ¿Y el superior? 9. 9.
¿Eso se entiende? Perfectamente. Vamos muy bien entonces, si se entiende eso. De la izquierda al inferior y hacia la derecha al superior. Entonces, continuamos. Marca de clase. La marca de clase se representa por la letra XY. Además, también se le llama punto medio de la clase. Cuando le pidan el punto medio de la clase, es lo mismo que decir marca de clase. Usted le llama como usted quiere, punto medio o marca de clase. Generalmente se utiliza más el término punto medio. Hay personas que representan el punto medio como PM, P de punto y M de medio, PM, punto medio. Pero en estadística es más usado que el punto medio usted lo represente por la letra XY. Eso es punto medio de una clase. Y es el punto medio o valor que está en el centro de la clase. Si tenemos una clase, el punto medio está en el centro. Es para determinar el valor central de la clase. ¿Y cómo se calcula el punto medio? Aquí dice que el punto medio se calcula sumando el límite inferior más el límite superior. Se suman los dos límites y el resultado se divide entre 2. Así se busca el punto medio de la clase o la marca de clase. Se suman los límites y se divide entre 2 el resultado. Vamos a ver. Aquí en la práctica, si yo quiero el punto medio de la segunda clase, ¿cómo se calcula? ¿Y cuánto da? ¿Quién me dice? Calcula 5 más 9 y lo divide entre 2. Déjeme calcularlo. Resultado es 7. Okay. ¿Cuánto da 5 más 9? Da tanto y dividido entre 2 da tanto. 5 más 9 da 14 y dividido entre 2 da 7. Muy bien. Así se calcula el punto medio de la clase. 5 más 9 da 14 y dividido entre 2 da 7. 7 el punto medio de esa clase. Es el valor que está en el medio de 5 y 9, central, en el centro. De la cuarta clase, ¿cuál es el punto medio? Yo, profesor, Dígame. se suma 15 más 19 y se divide entre 2 y el resultado es 17. Muy bien, 17, muy bien. ¿Y de la primera clase, qué me dicen? El punto medio de la primera clase. 4 igual, profesor. No, mentira, 2. 2. 2. 0 más 2. 2. Entre 2 da 2. 2. ¿Y la tercera clase? Si usted lo suma a 34. La tercera clase. La tercera clase es 12. 12. Muy bien. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Alguien tiene duda de eso? ¿No entiende eso? ¿Alguien? Yo, maestro, necesito Dígame. una explicación, si se Dígame. puede. ¿Una explicación necesita? Si se puede, Ok. una aclaración. Sí, le voy a aclarar muchas cosas ahora. ¿Cuántas clases tiene esa tabla? Dígame. ¿Puede repetir, profesor? La joven que me preguntó ahora. ¿Cuántas clases tiene esa tabla? 5. 5 clases. Cada intervalo de eso se llama clase. De 0 a 4 es una clase.
de día 14 es otra, de 5 a 9, de 15 a 19 y de 20 a 24. Ahí hay 5 clases. El número de la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Usted sabe? Límite inferior. No. El número de la izquierda se llama límite inferior y es el más pequeño. El número de la derecha se llama límite superior y es el mayor. Límite inferior, límite superior. Ahora, yo estoy preguntando por algo que le llaman punto medio de la clase. El punto medio, el valor que está en el centro entre el 5 y el 9, ¿cuál es? Para buscarlo, usted debe sumar esos dos números y dividirlo entre 2. Si yo le pido el punto medio de la segunda clase, ¿cuánto le da a usted? Sume esos dos números y el resultado lo divide entre 2. ¿Cuánto le da? $5 más 9 le da 14 y si lo divido entre 2 da 7. Entonces el punto medio de esa clase es 7. Pero eso lo vamos a hacer más adelante, no se preocupen. Continuamos. Vamos a otro asunto importante que se llama intervalo de clase. El intervalo de clase es el valor a partir del cual se construye una distribución de frecuencia. Cuando ustedes le dan datos sueltos, datos no agrupados, datos sueltos le dan, esos datos sueltos, usted debe construir una distribución de frecuencia. Entonces, el intervalo de clase se calcula de una forma, con una fórmula. Pero si le dan una tabla hecha, como esta, el intervalo de clase se calcula de una forma. Si yo digo, ¿cuál es el intervalo que va de 0 a 4? ¿De cuánto en cuánto van esos números ahí? De 0 a 4. ¿De cuánto en cuánto aumentan? De 1 en 1, maestro. 4. Del 0 para llegar al 4, ¿cuántos números aumentó? 3. 3 números. Cuatro no fue, profe. Le tengo un dato importante. El dato es que para calcular el intervalo de clase, intervalo significa del 5 al 9, ¿cuántos números pasaron? No se calcula así como ustedes lo calculan. Restando de que a 9 le quito 5, fue 4 que aumentó. No se calcula así. Si lo calcula así, lo va a hacer, pero muy mal. Para usted buscar el intervalo de clase, de una tabla de frecuencia que está hecha, usted lo que tiene que hacer, usted elige un límite inferior. ¿Cuál límite inferior usted quiere? El que usted quiera, usted lo elige. Yo voy a elegir El 20. Ok, vamos a elegir el 20. Yo elijo un límite, el que yo quiera inferior. Yo elijo el 20. Y a ese límite inferior, usted le va a restar el límite inferior anterior. Si le resta el anterior, inferior, ¿cuál es? ¿Cuál es? 19. El límite inferior anterior, ¿cuál es al 20? En esa tabla. El 19. ¿Cómo va a ser? ¿Y el 19 no se llama superior? El 15. El 15. Ustedes me dijeron a mí ahorita, y me lo dijeron claro. Eso es el 24. Dios mío, pero... Ustedes me dijeron claro a mí, ahorita, que yo entendí muy bien, que el de la izquierda era el límite inferior y el de la derecha se llamaba límite superior. Eso me dijeron ustedes a mí ahorita. Entonces, si la joven elige el límite inferior 20, el inferior anterior, ¿cuál es?
El 15. El 15, maestra. El 15, El profesor. 19 no es inferior, es superior. Entonces, si al 20 usted le resta 15, ¿cuánto le da el intervalo de clase? 5. Ok. Digamos que yo elegí el límite 10. Al 10 le resto el anterior, que es ¿cuál? 5. 5. ¿Cuánto da la resta? 5. 5. Eso significa que esa tabla, el intervalo de clase va de 5 en 5. Aumentan 5 números. De 5 en 5. De esa forma es que usted debe calcular el intervalo de clase cuando le dan una tabla hecha. Y en el examen hay una tabla hecha. Usted tiene que calcular el intervalo de clase así. Agarra un límite inferior, el que guste, y le resta el anterior. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que va de 5 en 5? Con los deditos de la mano. Siempre esos números son inclusive. Significa que incluyen los dos extremos. Entonces empieza por el 0, que es el primer número, luego va el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí están los 5 números. 1, 2, 3 y 4. Si voy con la segunda clase, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces quiere decir que van de 5 en 5. No tengan duda de eso. Entonces, aquí tenemos algo importante que queda poco tiempo, pero lo vamos por lo menos a definir. Regla de Sturges. Escriban esto, que es lo más importante. Yo le voy a dictar. Escriban el título. Regla de Sturges. Míralo ahí, amarillo. Regla de Sturges. Estas son las fórmulas más importantes de una distribución de frecuencia. Regla de Sturges. Lo primero que se busca es el rango. Rango R. Lo primero que se busca es el rango R. Rango R. Y R se busca el rango a X max, que eso significa número máximo, le resto X min, el número mínimo. Rango al número máximo, le resto el número mínimo. ¿De acuerdo? Número de clases, K. Número de clases, entre paréntesis una K. K. Número de clases, entre paréntesis una K. Es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. Esa es la fórmula del número de clases. Y por último tengo el intervalo de clase. Intervalo de clase. Intervalo de clase. El intervalo de clase es igual a R dividido entre K. Eso significa rango dividido entre número de clases. Rango dividido entre número de clases. ¿Finalizó ya? Para quitar esta presentación. Yo sí, profesor. Finalizó. Sí. Porque me quedan unos minutitos y tengo que concluir algo. Vamos aquí ahora. No, caí en el mismo lugar. Vamos aquí. A ver si es verdad que entendieron algo de lo que le dije. Yo tengo estos datos que dicen que son los gastos que tienen los estudiantes diariamente en fotocopia, 50 estudiantes de la Facultad de Economía. ¿Qué cantidad de dinero ellos gastan todos los días en fotocopia?
Hay uno que gasta 30 pesos diarios en fotocopia, otro 21, otro 34, otro 34, otro 37 y así. Ahí están los datos. Se pide construir una distribución de frecuencia. Para construir una distribución de frecuencia, lo primero que debemos saber, ¿cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor máximo que hay ahí? ¿Qué me dice? 49. 49. ¿Y el mínimo? 17. 15. Sí, 15. 15. El mínimo 15. ¿Cómo yo calculo rango? El rango dice aquí que es el número máximo menos el mínimo. ¿A qué igual eso? 15 menos 49. ¿Cómo va a ser? Igual a 34. 49 menos 15 más bien. Ahí dice número máximo. ¿El máximo cuál es? 49. 49. 49. El número mínimo, ¿y eso da cuánto? 34, me dijeron. Sí, 34. Ok. Entonces, ahora vamos a calcular el número de clase que se llama K, número de clases. 1 más 3.3 logaritmo de n la fórmula. Tiene que aprendérsela muy bien. Esa n va a variar. Todo es una constante, nada de eso varía. Lo único que varía en la fórmula es la n. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuántos datos a ustedes le dieron en la tabla? ¿Cuántos datos hay en esa tabla? ¿Quién me dice? $50, profesor. Dice el ejercicio que hay 50 estudiantes, entonces tiene que ser 50 datos. Entonces, 50. ¿cuánto vale n en esta tabla? 50. 50. En esta tabla vale 50. Y la calculadora científica de ustedes tiene una tecla que se llama logaritmo. Tiene una tecla que se llama logaritmo. Si quiere, lo hace de dos formas. Si quiere, escribe en la calculadora 1 más 3.3 logaritmo de 50, así mismo. Escríbalo. Profesor, me dio 3.20, No, pero como se redondea, escriba 1 más 3.3 logaritmo de 50. O si A mí quiere, me dio 4.35. nada, eso está mal, muy mal. 57.06. Horrible. 60.60, profesor. Y una Eso es lo que da. Eso es lo que da. Escriba así con paréntesis. 1 más paréntesis 3.3 logaritmo de 50. Y cierra el paréntesis, dele igual. Escríbalo así mismo como lo ve ahí. 1 más paréntesis 3.3 logaritmo de 50. Cierra paréntesis. 6.60, profesor, me dame. sí, Eso es lo que 6.60 da. igual. Eso es lo que da. Está bien. 6.60. Ah, está bien, sí. El que no le da así, que practique hasta que le dé así. Sí, ya, 6.60. Ese 6.60 no se escribe así, sino que se aproxima al número siguiente. Después del 6, ¿qué número sigue? El 7. El 7. Entonces se pone el 7. Sí. No es se redondea, no me diga nunca a mí se redondea, dígame se aproxima. Porque redondear y aproximar son dos cosas diferentes. Si ahí hay un 6.1, como quiera se aproxima al número siguiente que es el 7. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? De acuerdo. Ok. Siempre Pero a mí no me sale un 7 aquí. Siempre que da un decimal, usted lo aproxima al siguiente número. Ah, ¿Ok? está Y bien. por último, tenemos el intervalo de clase, que es dividir el rango. ¿Cuánto dio rango? 34. Lo divido entre el número de El clase que me 7. dio ¿cuánto? 7. 7. ¿Y eso cuánto da? 25.
4.857. 4.8. Y ese 4.8, ¿a qué número se aproxima? Al 5. Al 5. Bueno, se desayunaron bien ustedes, los felicito. Yo no me he desayunado. Bueno, pero están pensando. Eso es importante que piensen, porque a veces no piensan. Eso es muy Exacto. importante. Entonces ya usted sabe que si le sale 4.01, 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, usted lo debe llevar al siguiente número que es el 5, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Si usted aprendió eso que yo le expliqué ahora, usted está del otro lado de la estadística. Ahora, si usted no se sabe eso, usted va a tener problemas serios conmigo. Maestro, yo Pregunte. pedí la conexión y entré ya cuando usted estaba un poquito adelantado para que me explique a mí nuevamente, por favor, si se puede. Bueno, le voy a explicar rápido en 2 minutos que te... no hay tiempo. Vamos a salir, vamos a entrar para grabar la clase y entramos al mismo link, ¿ok?